a dar inicio a esta sesión académica, una sesión académica que, bueno, para mí es muy grata, ya que es un honor presentar al doctor José Luis Becerra Beltrán. El doctor José Luis Becerra Beltrán es graduado como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha enriquecido su trayectoria académica con una maestría en docencia y en administración, en educación superior y un doctorado en ciencias. Profesionalmente, se ha destacado como médico clínico en el Hospital Ángeles y como académico en la UNAM, impartiendo clases tanto en la licenciatura como en la división de estudios de posgrado. Su compromiso con la formación médica y odontológica también se extiende a su labor en la Secretaría de Marina, Armada de México, médico naval. Actualmente lidera el Diplomado de Farmacología Clínica en la Secretaría de Extensiones y Vinculación de la UNAM, reforzando su liderazgo en la educación, el derecho sanitario y la investigación en ciencias de la salud. Realmente un gran académico, un gran clínico comprometido pues con su formación, un gran amigo también, forma parte del claustro académico del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas egresados de la UNAM. Y bueno, para mí es un gusto verte, José Luis Becerra, gran amigo. Les quiero platicar que hace 8 meses estuvimos el doctor José Luis Becerra y un servidor en la Facultad de Medicina, donde presentamos un trabajo donde se ve esta cooperación que existe entre el odontólogo y el médico, esta relación. Ganamos el primer lugar. Realmente, pues el tema del empoderamiento del odontólogo hacia las áreas de la medicina, hacia las áreas de la salud, bueno, pues es nuestro lema y nuestro estandarte que el día de hoy pues levantamos. Doctor José Luis Becerra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a todos. Gracias, maestro Aldo Uréndez, presidente del colegio. Es un gusto para mí poder estar en ese espacio académico. Pues bueno, vamos a compartir un poco de lo que la universidad pues, nos ha también transmitido a nosotros. Agradezco la invitación siempre tan generosa y amable de tu parte este tiempo académico que vamos a tener. Y pues bueno, pues me enorgullece mucho poder participar y colaborar con todos ustedes en esta noche de un ratito, ¿no? De la academia. Muchas gracias, Doc. Bienvenidos. Quiero comentarles que, bueno, estas sesiones académicas que se han dado han sido porque ya estamos muy próximos a iniciar nuestro diplomado de farmacología, que el doctor José Luis Becerra Beltrán, pues es el que lo lleva y es el que está a cargo de ese diplomado. Realmente una oferta académica de excelencia, doctor. Te debo de felicitar por por este equipo de trabajo que tienes, por tu formación y muchas gracias por ayudarnos en este tema de la farmacología que es tan importante para nosotros los odontólogos. No, para mí ha sido todo un gusto y definitivamente creo que es importante empoderar al odontólogo, empoderar a todos aquellos que gusten del conocimiento y entender que estos procesos de academia son de todos los días, no solamente son de la carrera y se acabó. Quien se metió a salud va a estudiar toda la vida. Eso es algo bien importante. Profesionalizar y yo creo que es uno de los valores y fundamentos más importantes que tiene el Colegio Nacional de Cirujanos Egresados de la UNAM, justamente la formación continua a través del apoyo de la universidad directamente con la vinculación con egresados de la UNAM, ¿no? Que esa es una parte muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Pues empecemos. Te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros. Si nos pueden poner en el chat de dónde nos ven, para mandarles un fuerte abrazo. Se los agradecemos. Tengan excelente noche. Adelante, doctor. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Un gusto para mí estar con todos ustedes. Vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante que se llama potenciales interacciones farmacológicas. Voy a compartir la pantalla, nada más cuando puedan verla me dicen que sí y con eso podemos empezar el día de hoy, por favor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlo. Bueno, vamos a verlo, por favor, y le damos con todo. ¿Listo? ¿Ya pueden verlo? Perfecto, muy bien, ya puedo ver. Gracias, Nadie. Gracias. Bueno, vamos a empezar algunos tópicos a revisarlos. Son muy interesantes y vamos a hacerlo de la manera que mejor se pueda.
Cuando hablamos normalmente, esto quiero que lo tengan como muy en la mente, cuando hablamos de una interacción, estamos hablando de que vamos a colocar, pueden ser dos sustancias, dos componentes, pueden ser eh, dos elementos que cuando ellos se juntan va a suceder una modificación, ¿va? Esta modificación puede ser en dos sentidos, puede ser en la magnitud que vaya a tener como tal o en la duración como tal que tiene el efecto. Te voy a poner un ejemplo, no sé, un fármaco antidepresivo, ¿no? Con otro fármaco. Este otro fármaco, el número 2, lo que puede hacer es que este o aumente o disminuya el efecto antidepresivo o, por ejemplo, la duración, que me dure menos tiempo o más tiempo. Eso es muy interesante porque entonces, cuando hablamos de una interacción, es justamente eso, que la magnitud o la duración tiendan a verse aumentados o como tal disminuidos. ¿De acuerdo? Este punto es fundamental para interacciones. Y entonces me lleva al siguiente punto, me lleva a que vamos a estudiar una serie de casos para entender qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? Desde el punto de la farmacología para que sea mucho más entendido. Partamos de aquí, fíjense bien, vamos a ir viendo ideas importantes, vamos a ir descartando elementos importantes. Una paciente como tal de 45 años, primer punto importante, historial de depresión crónica, no tenemos aquí la depresión. Llega a la consulta, aparición como tal de un molar, ¿vale? En su historia médica se registra todo el mundo como tal fluoxetina, todo el mundo debería conocer que es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina desde hace 2 años. Durante el procedimiento se decía administrar lidocaína, es muy importante, como es local, y el paciente experimenta mareos, palpitaciones, una evaluación cardíaca urgente revela una prolongación del QT en el electrocardiograma. A ver, vámonos, dirá ya que el destripado por partes, ¿no? Para que sea más interesante. Fíjense bien. Resulta que tenemos que empezar a estudiar un poquito cómo se relaciona el tema de la serotonina. Entonces vamos para acá. Fíjense bien. La serotonina va a ser como tal un neurotransmisor muy importante que tiene la característica justamente de activar o trabajar como tal en varios sistemas, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden tener, siempre lo he planteado de esta manera, pues serotonina, por ejemplo, vamos a poner aquí, ¿no? Un tipo de dibujito, que este dibujito pues medio obsceno, pero todo el mundo se imagina que es, ¿no? Va a ser como tal el deseo sexual, que puede ser una buena forma de representarlo, ¿no? El siguiente como tal, miren esto que aquí, ponemos como un especie como de refri, ¿no? Ponemos aquí un refri que es Whirlpool, ¿no? Para que se ubiquen un refri, que va a representar como tal el deseo como tal alimenticio, ¿no? Que pudiera ser importante, este deseo que puede presentar pues todo como tal. El siguiente es una personita, ¿no? Que va a tener así como su felicidad, por así decirlo. Una personita que va a tener este deseo de tener como esta paz mental o esta saciedad, por así decirlo, mental, ser estable, ¿no? Por así decirlo. También podemos encontrarnos, ¿no? A una persona como tal que quiera, por ejemplo, aquí como vomitar, ¿no? Como que vomita, ¿no? Podemos poner a una persona por aquí que tenga esta capacidad como de quedarse, por así decirlo, como dormidito, ¿no? Como dormidito. Y básicamente sería como lo más importante. Aquí podemos poner como tal que quieren un tubo digestivo, ¿no? Para hacerlo un poco más interesante. Bueno, ¿qué es relevante para irlo trabajando? Fíjense bien. El primer punto interesante sería, ¿qué pasaría si la serotonina se encontrara, por ejemplo, aumentada o disminuida? Eso sería como muy interesante para poder tomar cartas sobre el asunto. El primer punto interesante sería justamente ese, sería, bueno, si se encuentra aumentada, pues sería como cuando tienes novio, ¿no? Estás todo feliz. Cuando se encuentra todo disminuida, sería como cuando no tienes novio, ¿no? O estás todo tristezón, ¿no? Por así decirlo. Entonces, fíjate bien, de forma interesante, yo les pregunto en el chat, a ver, ustedes ayúdenme por allí. ¿Cómo sería cuando tienes novio, por ejemplo? Está todo feliz. ¿Cómo se encuentra el primer punto? El deseo sexual. ¿Se encuentra aumentado o disminuido? Puedes poner un más o un menos. ¿Qué opinas? Cuando tienes novio, ¿hay más deseo sexual o menos deseo sexual? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ustedes díganme. ¿Más o menos? Exactamente, todo el mundo dice lo correcto. Menos, ¿de acuerdo? El amor verdadero es no sexo. Y perdón por romper este encanto, ¿de acuerdo? Siguiente punto. ¿Cómo se encuentra el deseo alimenticio con novio? Es decir, con novio, ¿aumentaste de peso o bajaste de peso? ¿Qué pasó? ¿Aumentaste o bajaste? A ver, póngale más o menos, más o menos. Exactamente, con novio bajas de peso, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucho amor, definitivamente la serotonina está aumentada y al mismo tiempo que crees no te da hambre, ¿de acuerdo? Por eso mucha gente dice eso, ¿no? De que, no, pues es que yo lo amo y entonces voy a vivir de amor. Pues sí, porque lo que te llena justamente es el amor, no te está llenando de alguna manera, ¿no? Porque tienes esa saciedad en el intestino, ¿vale? Siguiente punto. Esta parte de aquí se llama paz mental, y así póngalo paz mental.
Paz mental es ese, literalmente que tú dices, pues me siento muy feliz, muy contento, no tengo presiones, no me está presionando la Coppel, ¿no? Para que venga a pagar algunas cosas, ¿verdad? O sea, te sientes como con mucha paz. El siguiente rubro importante podría ser el vómito. ¿No les ha pasado que de tanta felicidad se quieren vomitar? Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Tanta es la felicidad de una persona que a veces te quieres vomitar de la emoción, está aumentada, ¿no? Justamente la náusea y el vómito, ¿verdad? Muy importante. Ahora, la siguiente, ¿cómo es el estado de sueño con los novios? Con los novios, ¿tienes más sueño o menos sueño? Eso, muy bien, todos lo dijeron, tenemos mucho más sueño, ¿no? Y alguien dirá por allí, ¿cómo es posible? Pues sí. ¿Qué pasa cuando terminas una relación sexual? Lo que sucede, ¿no? Como Vladimir, ¿no? ¿Qué pasa? Una chaquetita y a dormir. ¿A poco no te da mucho sueño, verdad? Después de eso, ¿por qué? Porque se libera una gran cantidad de, ¿qué? De serotonina, ¿verdad? Muy importante, o sea, más sueño. Y por último, se encuentra aquí que la peristalsis se encuentra como tal aumentada. En otras palabras, podríamos decir que el paciente tanto se sale por arriba, ¿no? El vómito, ¿no? El náusea y vómito, como por abajo, no tenemos cierta diarrea, por así decirlo. Por otro lado, podemos ver ahora qué pasaría cuando se encuentra disminuida. Fíjate bien, disminuida aumenta el deseo sexual, entonces es muy importante. Una persona deprimida tiene la capacidad de aumentar el deseo sexual. Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, número dos, una persona deprimida le da mucha, ¿qué? Mucha hambre, ¿verdad? Mucha hambre. Pues todo el tiempo quiere estar comiendo, ¿no? Entonces es bien importante identificar algunos puntos. Otro, se encuentra irritable, es una persona que todo le molesta, ¿verdad? Entonces empiezas, ¿cómo estás, amigo? No, no soy tu amigo, ¿no? Se ponen bien locos, ¿no? Siguiente es una persona que evidentemente baja la náusea y el vómito, es más, por eso pueden comer cualquier cosa. Es una persona que disminuye, ¿verdad? Su capacidad para contener el sueño, no se pueden dormir a sus horas, ¿verdad? Y duermen mal, y presentan una característica muy importante como tal que se llama que el insomnio, ¿verdad? Y lo mismo también por acá puede hacer que la prestación se vea disminuida o sean personas que tengan cierto estreñimiento, ¿verdad? Son personas que de repente pues, no pueden hacer del baño como uno quisiera, ¿de acuerdo? No sé si me voy a explicar hasta aquí. ¿Vamos bien todos hasta aquí? ¿Vamos bien sin problemas con estos conceptos, más o menos? A ver, ustedes déjenme saber por ahí en el chat. ¿Vamos bien? Vayan apuntando, ¿eh? Porque tienen que apuntar, ¿no? Ujú. Perfecto. Ahora les activo el micrófono para que puedan platicar. A ver, siguiente punto, y vamos a tratar de analizarlo un poquito mejor, un poco más de contexto. Fíjate. Cuando hablamos, y vamos a meter como la parte de farmacología, que es la parte que a mí me interesa que ustedes pues realmente sí conozcan, porque finalmente ese sería como el objetivo pues más importante, ¿vale? A ver, cuando hablamos de medicamentos justamente para la depresión, ¿no? Que es el primer punto que quiero que ustedes tengan como en la mente, tendríamos que platicar sobre los grupos de medicamentos los cuales pueden actuar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien, dentro de los grupos de medicamentos que vamos a platicar, tenemos los famosos ISRS, ¿de acuerdo? Que son como tal los inhibidores, ¿no? Inhibidores de selectivos, ¿no? Selectivos de como tal la recaptura, ¿no? Recaptura de lo que sea como tal serotonina, ¿verdad? Serotonina. Eso es importante porque entonces lo que estamos viendo es eso. Lo que estamos platicando es que esos medicamentos que van a intentar hacer es, van a intentar aumentar la que serotonina, ¿de acuerdo? Y dentro de ese grupo de fármacos vamos a encontrar algunos muy interesantes. Por ejemplo, encontramos como, por ejemplo, se me ocurre, tenemos la famosa sertralina, ¿no? Sertralina, que es un fármaco muy conocido como tal de estos. O, por ejemplo, como aquí lo ponemos perfectamente, ¿no? La fluoxetina, perfectamente, ¿no? La fluoxetina. Ahora, hay un dato muy importante, fluoxetina, y pongo, por ejemplo, el famoso escitalopram, ¿verdad? A ver, punto muy importante. Todos van a aumentar lo que sería en este caso la serotonina porque van a evitar su recaptura. Ustedes recordarán que tenemos aquí las neuronas, ¿no? La neurona como tal presináptica, el famoso ¿qué? Espacio, ¿verdad? Sináptico y como tal neurona ¿qué? Postsináptica. Entonces, ¿qué va a suceder? Literalmente se secreta, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que la serotonina, cuando quiera volver a regresar a su neurona, tenemos justamente estos fármacos que son justamente, van a ser estos inhibidores, la recaptura. No se va a poder recapturar y como no se recaptura, ¿qué crees? Se va a mantener más tiempo en donde, ¿en qué espacio? En el sináptico, ¿verdad? Y es un punto bastante importante. Ahora, ¿por qué me interesa eso? Porque si se va a quedar más tiempo en el espacio sináptico, pues evidentemente va a aumentar su concentración y esto los va a ayudar muchísimo, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con esto? Fíjate bien. Esta es la parte donde esto que ustedes empiezan a aprender cómo tienen que valorar la farmacología. Uno de los errores más importantes que pueden presentar algunas personas, fíjate bien qué interesante, es que cuando uno quiere aprender farmacología, lo que tú pretendes hacer de alguna manera es enseñarles que a través de los sistemas de dibujitos que estamos haciendo,
pueden inferir muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se aumenta como tal la serotonina? Fíjate, si se aumenta de mucho, lo que va a suceder para fines prácticos es todo esto potenciado con eventos adversos. Entonces, ve primero, mira, número uno, primer evento adverso, como baja el deseo sexual, ¿qué crees? La persona que toma antidepresivos de repente empieza a decir, ¿qué crees? Ya no se me antoja el sexo, ¿no? Ya se me antoja un poco o nada. Empieza a haber una cosa que es una pérdida como tal de esta libido, ¿verdad? Muy importante. Son personas que te pueden decir, doctor, ¿qué cree? Ya no me da tanta hambre, ¿verdad? O son personas que te dicen como tal, ¿qué cree? Entré como en un estado de, pues ya no me importa, ya los problemas de alguna manera podemos sobrellevarlos, como un estado como que no les interesa, ¿verdad? Pero están felices, tranquilos. Es una persona que puede tener, mira, mucha náusea y vómito, ¿verdad? Lo pueden presentar perfectamente. Personas que algunos antidepresivos los pueden a ellos sedar incluso, ¿verdad? Los pueden producir mucho sueño o algunos fármacos que también les puede producir como estos, como tal, como diarrea. ¿A qué voy con esto? Vean ustedes que no tuve, ¿no? Que aprenderme, como mucha gente le hace, la lista de eventos adversos. Si tú conoces neurotransmisores, si tú conoces las hormonas, si tú conoces como tal los elementos básicos de la fisiología celular, ¿no? Y tisular, van a poder ustedes deducir lo que quieran de la farmacología. Es un error que se estén aprendiendo todo el tiempo ustedes la lista de eventos adversos, cuando pueden ser de alguna manera muy deducibles, ¿de acuerdo? Ese punto es bien importante. Ahora te voy a dar algunos tips para que tengan esto interesante. Por ejemplo, la sertralina, ahí apúntalo por allí, lo usamos en pacientes que tienen como tal esta ansiedad y depresión, pero la S es de efecto sedante, ¿vale? La gente que usa sertralina son gente que como que seda un poquito, ¿de acuerdo? La gente usa como tal fluoxetina, son gente que como que les da al revés, como que les da un poquito más de energía para hacer cosas, ¿no? Y uno muy interesante como tal puede ser estalopram, que combina los dos, pero se utiliza regularmente en pacientes en extremo de la vida, ¿no? O por ejemplo, pacientes más pediátricos, ¿no? O pacientes más abuelitos, porque son fármacos que no tienen tanta interacción con ciertas proteínas y pueden de alguna manera desplazarse mucho mejor, ¿vale? Entonces, eso es importante porque en la prescripción justamente de los medicamentos, pues vamos a encontrar esas características, ¿no? Ahora, un punto muy importante, cuando hablamos de medicamentos, esto que quede muy claro, tenemos como algunas tendencias a pensar de para todo lo que puede ser utilizado, ¿no? Y diremos como tal, ¿cuáles serían como tal entonces las famosas que indicaciones como tal de los antidepresivos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de algo muy importante, que las indicaciones de los medicamentos, vamos a ver que son de alguna manera más, ¿cómo llamarlo? Como un poco más general, ¿no? Porque pensamos que son para la depresión, pero eso es un error muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, los podemos usar, los antidepresivos, nada más para que me idea, ¿no? Para obviamente para una depresión, para el trastorno obsesivo compulsivo, para una bulimia nerviosa, para un trastorno disfórico premenstrual, para un trastorno, por ejemplo, de pánico, una depresión que puede ser desde leve hasta un poco mayor, el estrés, por ejemplo, postraumático que puede presentar algunas personas, ¿verdad? Estas gente que tienen, por ejemplo, ansiedad social, también se pueden utilizar. O, por ejemplo, pacientes, se me ocurre, que tengan, y quizá esta es la parte más interesante, algunos que han visto ustedes que llegan a consulta y son pacientes que tienen, por ejemplo, algún dolor muy importante en algún diente, ustedes hacen la evaluación del diente y se dan cuenta que no tiene daño estructural, ¿verdad? Muy importante. Y eso es algo interesante porque aunque tú le seas endodoncia, no lo vas a curar, el dolor va a seguir porque tiene un dolor de origen neural, ¿verdad? Muy importante. Y recordemos que el nervio más importante que se encuentra en esa zona como tal, pues el nervio trigémino, ¿verdad? El trigémino que sería el quinto nervio craneal. Entonces, su tercera rama o su rama mandibular, ¿no? Puede estar afectada, ¿no? En alguno de los trayectos importantes y da compromiso con el nervio alveolar inferior, ¿verdad? Muy importante, rama de quinto 3, y que a su vez puede generar un dolor. Entonces, por mucho que tú le des AINE, por mucho que tú le des medicamentos analgésicos habituales, pues el dolor no lo vas a poder controlar, ¿de acuerdo? Y a veces caen muchos odontólogos en esa parte donde empiezan a hacer endodoncias y ven que no resuelven y acaban haciendo extracciones, ¿no? Y de alguna manera se empieza a complicar porque ya no tiene diente, pero le sigue doliendo de alguna manera esa zona, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos, utilizamos fármacos como estos, ¿no? Fármacos que son conocidos como antidepresivos, que de alguna manera van a poder ser utilizados en dolores donde se daña como tal lo que sería el nervio, ¿no?
Y estos dolores donde se da en el nervio le conocemos como tal, como dolores de tipo neuropáticos. Apunta la palabra por ahí, neuropáticos, ¿verdad? De hecho, para el dolor lo podemos dividir en tres partes, apúntalo. Dolor somático, ¿verdad? Como por ejemplo la piel, como por ejemplo los huesos, el músculo, ¿no? Como por ejemplo, número dos, el dolor visceral, ¿no? Que sea, por ejemplo, el dolor que tenemos en el intestino ante, por ejemplo, el tránsito se detiene por una obstrucción y duele, ¿verdad? O tenemos una tripita que le falta sangre por isquemia, ¿no? También puede haber dolor como tal. Entonces, esas son las cosas más importantes. Cuando te pregunten, ¿no? A ver, para ustedes que son expertos, ¿cuál es la primera causa de dolor abdominal? A ver, rápido, los leo. ¿Cuál es la primera causa de dolor abdominal? ¿Qué creen que pueda ser? Primer causa de dolor abdominal, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué podría ser la primera causa de dolor abdominal? ¿Qué se os ocurre? Tres cosas, a ver. Apendicitis, Julio, imagínate, me duele obstrucción, ok. Yo, va a sonar hasta como de chiste, ¿no? Pero pues así es la vida, ¿no? La primer causa abdominal, ¿no? Es, ya sea punto tal cual, yo siempre he dicho, cacoma, ¿no? Es una como de chiste como tal. ¿Qué quiere decir? Literalmente pregunten primero, ¿ya fuiste al baño? Primer causa, ¿no? No, pues no ir al baño a varios es perfecto. Tenemos una causa ya identificada, ¿de acuerdo? Muy importante. Antes que ustedes piensen en gastritis, en apendicitis, en que cosas raras, piensen en literalmente que no he ido al baño, ¿no? Por la palabra, divida la etimología, ¿no? ¿no? De cacoma, ¿no? Un tumor de caca, ¿no? Por así decirlo, para que se acuerden, ¿no? Primer causa, pregunten, ¿ya fuiste al baño? Es muy importante que ustedes hagan eso en la exploración como tal. No sé si me voy explicando, ahí van conmigo más o menos, me voy dando a entender esto. Ahora, fíjate bien. Entonces, los medicamentos, aunque tenemos aquí, yo les pongo aquí, por ejemplo, únicamente de fármacos como los inhibidores selectivos de serotonina, pero tenemos tricíclicos como la imipramina, tenemos los duales como la venlafaxina o la oxetina, o tenemos los famosos, los ANSE, ¿no? Como la mirtazapina o los IMAO, ¿no? Que son fármacos que pueden de alguna manera ayudar un poquito como la moclobemida, ¿no? Entonces, es interesante porque esto, pues de alguna manera, ¿qué creen? Los pacientes hoy en día llegan tomando esto. Y a mí me preocupa mucho porque ustedes van a justamente tener esta capacidad de poder decir, bueno, llega tomando fluoxetina, lo acabamos de ver, ¿no? Es un fármaco, ¿no? Antidepresivo. ¿Y qué crees? Si lo asocias con lidocaína, lo que va a suceder es de alguna manera es que en el corazón, cuando tenemos ese segmento, ustedes recordarán perfectamente, ¿no? La parte como tal, el QRST, ¿se acuerdan de eso, no? El QRS y la onda T, ¿no? Que es lo habitual en la onda aquí P, ¿no? QRST, que es lo habitual de un electrocardiograma, ¿no? Yo sé que no son expertos en esta parte, pero no pasa nada. Bueno, déjenme decirles como tal, para hacerlo más sencillo, cuando hablamos del segmento QT, ¿no? Hagan de cuenta que es literalmente cuando el corazón termina una contracción y comienza la otra. Así, literalmente, entre una contracción y la otra, ahí pongan el QT, ¿de acuerdo? Si te está diciendo que estos fármacos unidos alargan el segmento QT, lo que van a producir es que van a retrasar la siguiente contracción. Y lo interesante de esto es que si utilizas fluoxetina con lidocaína, lo que va a suceder en esta potencial interacción, se va a alargar tanto el segmento QT que el paciente difícilmente va a generar una nueva contracción y podría caer en un paro cardíaco. ¿Sí me voy explicando? Eso es bien importante porque la lidocaína, aunque es utilizada como un fármaco de primera elección casi para todo, ¿qué crees? No se puede combinar con fluoxetina. La mejor recomendación sería utilizar como tal mepivacaína, ¿de acuerdo? Porque no tiene como tal esa interacción. Esta es la parte importante, que a pesar, ¿no? De que nos han enseñado siempre de que no, lidocaína como el fármaco de primera elección en cualquier situación, traten de ver que hay ocasiones donde esto no es compatible, ¿de acuerdo? Y tiene que ver el fármaco y lo que pueda suceder, y es algo bien, bien, bien importante. Más o menos me expliqué, ¿sí va quedando el asunto? ¿Más o menos? ¿Sí? Perfecto, ya estoy viendo aquí el chat, que ahí vamos, muy bien. ¿Qué más? Fíjense, vamos a ver esta interesante, fíjense. Vamos a ver aquí este pequeño casito, ¿no? Es una mujer como tal, que tiene como tal 58 años, ¿no? Antecedentes de reflujo gastroesofágico, muy importante, y acude como tal a la consulta dental para hacer unas obturaciones, ¿verdad? Muy importantemente, podemos decir que en su sistema farmacológico toma como tal simetrina, ¿verdad? Muy importante. Y vamos a ver como tal que en el procedimiento como tal odontológico, ¿no? Se administra como tal mepivacaína como anestésico local, ¿verdad? Que es un punto bien importante. Bien, dato interesante. Posteriormente, la paciente reporta un entumecimiento prolongado de la zona tratada, ¿verdad? Muy importante.
y persiste varias horas dentro de la parte habitual, ¿vale? Entonces te vamos a platicar esto con detalle. Primer punto interesante. Tenemos como tal que conocer primero que dentro de los pacientes como tal que tienen, vamos a verlo de esta manera que me parece un poco más sencillo, que tuvieran, por ejemplo, lo que usted llama como tal gastritis, ¿no? Para empezar, la gastritis es un diagnóstico histopatológico. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común que la gente llegue y te dice, tiene reflujo, y tú dices como tal que es gastritis. Es un error, fíjate bien. Para que tú puedas hacer como tal en osteogastritis, hay que literalmente meter un tubo, ¿no? Que vaya como tal desde la boca, pase como tal por la faringe, pase por el esófago y llegue como tal al estómago y en la primera parte del duodeno. Lo relevante de esto es que al llegar aquí se toma una muestra, ¿no? De zona del estómago y eso como tal hacemos una biopsia, ¿verdad? Muy importante. Y a partir de la biopsia, yo puedo hacer como tal el diagnóstico de que de gastritis. Cuando ustedes no sepan como tal el diagnóstico del paciente porque no se ha hecho una endoscopía, ¿no? Que este procedimiento como tal importante se llama como tal endoscopía, lo que tienen que hacer ustedes perfectamente es solicitar, ¿no? Como tal, la propia endoscopía, ¿verdad? Para poder tener diagnóstico. Pero mientras no lo sepa, le vamos a llamar enfermedad acidopéptica, que sería como el término o diagnóstico clínico, ¿verdad? Pues enfermedad acidopéptica. Y cuando tenga la endoscopía, ahora sí, yo puedo tener que es una gastritis, ¿verdad? Y tengo básicamente dos tipos de gastritis, ¿verdad? Una gastritis conocida como tal, como ácida, ¿verdad? Que es la más frecuente, 85%, ¿no? Y como tal la gastritis que alcalina, ¿verdad? Muy importante también, que sea lo contrario completamente, ¿no? Entonces, que el ácido es por jugo gástrico, ácido clorhídrico, la gastritis como tal alcalina, pues es producida como tal por esta bilis, ¿verdad? Que se regresa y no puede contener la zona duodenal y la bilis se regresa, entonces todo el tiempo está quemando el estómago, ¿no? Tanto te puedes quemar por ácidos como por alcalinos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Bueno, resulta que hace mucho tiempo, seguramente lo recordarán, existían fármacos, ¿no? Que son conocidos como tal, como antihistamínicos. Fíjate, qué interesante. Antihistamínicos, ¿no? Se viene por allí. ¿Esto por qué me interesa? Bueno, porque tenemos receptores en varios lados. Por ejemplo, tenemos el H1, tenemos el H2 y como tal tenemos el H3. Fíjate bien. El H1, vamos a poner aquí el elemento importante, que sea como tal una glándula muy importante. H2 lo ponemos, por ejemplo, en las glándulas, pero ¿de dónde? Del estómago, ¿verdad? Que tenemos alrededor, las células paredes principales, ¿verdad? Y H3 como tal lo podemos poner en el sistema ¿qué? Nervioso, ¿verdad? Como tal en el encéfalo, ¿verdad? Que es un punto muy importante. Fíjate bien, si yo estimulo H1, lo que voy a producir con H1 es aumento la ¿qué? La secreción, ¿verdad? Los produzco más mocos. Si yo aumento, por ejemplo, H2, ¿no? Lo que voy a hacer de forma completa es producir más ¿qué? Más ácido, ¿verdad? Y si pues como tal aumento H3, voy a producir más actividad ¿qué? Cortical, ¿verdad? Muy importante. Por eso es que cuando utilizamos fármacos conocidos como ¿qué? Como los que, los antihistamínicos, ¿va? Histamínicos, porque esto que es como tal de rojo, solamente la pura que, la propia histamina, ¿verdad? La propia histamina, ¿qué es lo que hace? La propia histamina, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a producir, ¿no? Secreción, por ejemplo, las glándulas, el estómago y la actividad cortical. Pero el antihistamínico, lo contrario, ¿no? Disminuye como tal la secreción, por eso usamos para los mocos, puede bajar la secreción del estómago y puede estar como un ulceroso, o puede bajar la actividad ¿qué? Cortical, son como tal para dormir, ¿no? Por eso es que usted va a encontrar, ¿no? De forma correcta, los famosos que antihistamínicos, ¿verdad? ¿Y qué pueden ser ustedes? Antihistamínicos pueden ser tipo, vamos a llamarlo así para darnos a entender, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, antihistamínicos selectivos, ¿no? Selectivos, que aquellos que bloquean, por ejemplo, H1, se me ocurre como H1, como por ejemplo la loratadina, ¿verdad? La loratadina solamente bloquea H1 y por lo tanto, ¿qué produce? Solamente hace que no tengamos secreciones, ¿verdad? No tengamos como tal que moquitos, ¿verdad? Lo cual me parece muy bueno. Pero, por ejemplo, usamos antihistamínicos que vamos a poner tal cual así, mira, como no selectivos, ¿verdad? No selectivos, o como le dicen en la farmacología vieja, ¿no? Los fármacos promiscuos, ¿verdad? Porque se meten con todos, porque bloqueas H1, H2, H3, estos fármacos tienen toda secreción y aparte que te producen como tal, sueño, ¿verdad? Muy importante, porque son justamente no que selectivos. Y lo que estamos viendo ahorita en el caso clínico es que, ¿qué crees? Tenemos un antihistamínico que solamente actúa sobre quién? Sobre H2, que se llama la cimetidina, ¿verdad? Quizá no te recuerda la cimetidina porque este fármaco, pues de alguna manera es menos conocido. Su hermana que quiere tomar el mercado como tal, queda aquí en la ranitidina, ¿verdad? Donde ranitidina
lo usa la gente como tal, bueno, lo usa en su momento como un antiulceroso, ¿verdad? Porque disminuye la secreción, es un antihistamínico, qué interesante, ¿no? Antihistamínico selectivo de tipo que H2 con la intención de actuar en el estómago y lo hace perfectamente igual que la cimetidina, ¿verdad? Punto importante. Por eso es que en este caso, como tal, cuando tú utilizas cimetidina más mepivacaína, lo que vas a hacer es que, de alguna manera, esta interacción lo que va a generar es que lo que te dura normalmente, por ejemplo, el anestésico local, que sería, ¿no? Por mepivacaína, que pueden ser un par de horas, pues se va a prolongar en el tiempo, ¿no? Porque de alguna manera va a permitir que esta interacción aumente como tal la magnitud y la concentración, así como el tiempo. Por esa razón es importante que ustedes sepan qué toma el paciente para eso. Y tienen que saber elementos muy básicos como por ejemplo que la cimetidina es un antihistamínico que habla como tal a lo que sería al H2, ¿no? Y que combinado con quién, con mepivacaína, pues la zona que vamos a tener como tal, lo que va a producir de alguna manera es eso, ¿no? Va a producir lo que sería esta aumento, ¿no? Como tal en la persistencia de esta zona, ¿verdad? Como que hay cierta molestia, ¿no? Entonces, eso es muy interesante poderlo conocer y pues vuelvo a lo mismo. Saber farmacología no nada más implica saber qué cosas no puedo combinar, sino también qué cosas, pues, conocemos del medicamento, la cinética, la dinámica, algunas cosas importantes. Compañeros, vamos hasta aquí bien, me voy explicando, más o menos me entendieron. Sí, ahí vamos. Perfecto, muy bien. Seguimos avanzando, ¿eh? Seguimos avanzando. Fíjense bien. Dato que sigue. Esta me gusta mucho, quiero que la tratemos, está muy importante. Vamos a ver aquí, déjenme ver una padre, ver, esta. Tenemos esquivales para todo el día, ¿eh? No pasa nada. A ver, fíjense bien, déjenme ver dónde dejé mi de esta. Se mueve el changarro, aquí está. A ver, esta. Vamos a necesitar esta, por ejemplo, para poder trabajar el trazo. Fíjense bien, vamos a revisar, tenemos un paciente, no vamos a poner el concepto, que tiene como tal 55 años, ¿de acuerdo? Y tiene hipertensión, enfermedad cardíaca, y es un paciente que toma todos los días aspirina 100 miligramos, ¿de acuerdo? Que según para prevenir un infarto, ¿no? Así le decimos como tal, según para prevenir. Bueno, dato que sigue. El odontólogo tiene el dilema sobre si lo va a suspender o no lo va a suspender, lo cual me parece sumamente importante, ¿eh? O sea, no podemos echarlo como en saco roto, ¿vale? Fíjate bien. Vamos a tratar de entender este concepto, ¿no? El paciente no sabe si lo va a suspender, ¿no? Y porque justamente el éxito dental, ¿no? A ver, fíjate bien. Necesito que entiendan un concepto muy importante. Cuando hablamos como tal, lo que sería la famosa hemostasia, ¿vale? Que tienen que llevarse algunos puntos importantes. Hablar como tal de hemostasia involucra varios aspectos. Número uno, el primer aspecto que involucra es que tenemos dos tipos de hemostasia. La hemostasia como tal primaria y como tal la hemostasia secundaria, ¿vale? Fíjate bien. La hemostasia primaria me llama la atención porque vamos a hablar de que son todos los mecanismos para detener como tal pérdidas sanguíneas, primer punto importante. Y entonces vamos a identificar que la característica es justamente la formación de un trombo, digamos como tal, un trombo ¿qué? Blanco, ¿verdad? Mientras que secundaria es la formación como tal de un trombo, que es como tal, amarillo. Vamos a ver algunas características, cosas importantes que ustedes tienen que saber sí o sí, ¿vale? Fíjate bien. Primer punto, cuando hablamos como tal de definir cosas, tenemos que ver que es un trombo, al menos, ¿no? Que es un coágulo y como tal que va a ser un, ¿qué? Un émbolo, ¿verdad? Muy importante. Cuando hablamos de un coágulo, literalmente son células más fibrina, no hay más tema, ¿vale? Células más fibrina. ¿Qué células? Pues regularmente hablamos de los trombocitos o como la gente le dice en su momento, ¿no? Las plaquetas. Cuando hablamos de un trombo como tal, llama la atención porque tenemos un vaso sanguíneo y tenemos ahí como tal el mismo coágulo, pero se encuentra adherido a quién? A la pared de un vaso, ¿verdad? Es muy importante. Entonces el coágulo, cuando se adhiere a la pared de un vaso, se llama trombo. Por eso es que cuando hablamos de quién, de trombos, tenemos como tal un trombo que amarillo, va muy importante, o por ejemplo un trombo que blanco, ¿verdad? Entonces quiere decir que se encuentran en los vasos, pero en diferentes tipos de qué? De vasos, ¿verdad? Entonces fíjate bien, los trombos blancos regularmente se van a encontrar en dónde? En arterias, va muy importante. Y los trombos amarillos se encuentran regularmente en dónde? En las famosas ¿qué? Venas. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad, ¿no? Muy famosa, conocida como la trombosis, ¿verdad?
puede haber una trombosis que arterial, ¿no? Y puede haber como tal una trombosis que venosa, ¿verdad? Lo cual me parece sumamente importante. De ahí el concepto de que entonces cuando hablamos las trombosis, ¿va? No podemos hablar que se tratan solamente igual, ¿verdad? De hay trombos en arterias, trombos en venas, pues el tratamiento tiene que ser un poco diferente, ¿no? Similar, pero no tan igual. Bien. Y un émbolo, vamos a decir como tal que un émbolo es cualquier cosa que viaje en la circulación, ¿verdad? Que no es de origen, de alguna manera, fisiológicamente hablando, hematológico, ¿verdad? Puede ser un cacho de grasa que se desprende una placa de ateroma y pues anda ahí nadando, ¿verdad? Cuando alguien se fractura, por ejemplo, la cadera, ¿no? La articulación coxofemoral, el fémur, y se libera la médula ósea, viaja por la sangre y genera por una obstrucción, ¿verdad? Muy importante. Entonces, esto ténganlo como muy en cuenta, fíjate bien. Resulta que el trombo blanco, para darme a entender, es un trombo, o sea, características, es bajo, tiene baja resistencia, ¿vale? Se forma, es muy rápido para poderse formar. Y básicamente lo que decimos es 80% de células y 20% como tal de fibrina. Esas como tal serían sus características. Entonces, poca resistencia, se encuentra en formación muy rápida, ¿no? 80% de células y 20% de quién de fibrina. Con el amarillo vamos a encontrar que es lo contrario, ¿no? Es altamente que resistente, ¿va? Muy importante. La formación de este es mucho más que, es más lento, ¿verdad? Y se invierte 20% como tal de células y 80% como tal de quién de fibrina, lo cual me parece sumamente importante. Ahora la pregunta es, ¿por qué el amarillo es más resistente? Porque aquí se encuentran los factores de quién, de la coagulación, ¿verdad? Muy importante. Eso es importante. Ahí se forma. Por eso es que ustedes cuando van a ver un paciente tienen que aprender a valorar la hemostasia primaria y como estamos de qué, secundaria, ¿no? Y pedir justamente laboratorios para poder tú saber qué onda con esta hemostasia, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Fíjate bien, cómo se tratan cada una de ellas, fíjate bien. Para quitar los trombos blancos, apúntale por allí. Utilizamos una cosa que son los agregantes. Apunten eso por favor allí. Los trombos de color blancos, ¿no? Que se forman en, ¿qué dijimos? En las qué? En las arterias, van muy importantes. Vamos a ver que son trombos que de alguna manera, pues van a estar de alguna manera, formándose en las arterias, pero se tratan como tal con lo que llamaremos los agregantes, ¿no? Y aquí viene un punto importante. Cuando hablamos de agregantes, la mayor parte de ustedes como tal piensa en lo que sería ¿quién? El ácido acetil ¿qué? Salicílico. No me comencé como tal a que la aspirina, ¿verdad? Muy importante. A una dosis que va entre 80 a 300 ¿qué? Miligramos, ¿verdad? Pero en nuestro país lo conocemos como aspirina ¿qué? Protec, ¿verdad? Que como también de cuánto de 100 ¿qué? Miligramos, ¿verdad? Que es un punto muy importante. Pero ¿qué creen? Lo odio decepcionar a las personas, ¿no? Ojalá solamente hubiera este medicamento como antiagregante. Tenemos muchos. Tenemos como el clopidogrel, ¿no? Que es el segundo más importante. Clopidogrel en nuestro país no lo tenemos. Tenemos como tal el prasugrel, ¿verdad? Muy importante. El ticagrelor, ¿verdad? Grelor, muy importante. Tenemos otro tipo de antiagregantes, ¿de acuerdo? Y hay más, hay una lista mucho más amplia de esto. ¿A qué voy? La gente llega utilizando clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y otros más que forman parte de los antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Ahora, un punto muy importante, fíjate bien, cuando hablamos nosotros lo que sería la enfermedad, ya sea apúntalo, vascular, muy importante, se puede dividir en enfermedad vascular arterial y enfermedad vascular venosa, ¿vale? O sea, os tengo madera las arterias o las venas. Está de alguna manera más sencillo. En el caso de las arterias, cuando están afectadas, cuando el paciente empieza a caminar, hay una cosa como se llama claudicación intermitente. Es decir, el paciente cuando camina se siente peor. Eso es un problema vascular arterial. Mientras que en el caso de quién, del paciente que tenga enfermedad vascular ahora en las venas, sepan como tal que presenta una cosa importante que es el famoso ¿qué? Edema, ¿verdad? Es más, el paciente cuando se encuentra en reposo le duele porque justamente genera edemas. Por eso es que el paciente con enfermedad vascular que en venas lo mandamos a hacer ¿qué? Ejercicio, ¿verdad? Mientras que el paciente ahora que tiene enfermedad vascular en arterias, regularmente lo mandamos a qué cosa? Al reposo, ¿verdad? Que es un punto muy importante para que tenga esa capacidad de no tener problemas con los flujos. Ahora, yo te quiero preguntar algo a ti muy importante. Si tienes un paciente que está dando aspirina, 100 miligramos todos los días, porque tiene enfermedad vascular, ¿no? De tipo arterial, ¿no? Que es lo correcto, ¿lo suspenderías? O sea, ¿tú suspenderías esta aspirina
que está evitando que se forme un trombo en una arteria, por ejemplo, la poplitea, que da la irrigación de la zona del muslo, perdón, de la pierna y hacia abajo del pie. Imagínate, tú suspenderías esto, de verdad, ¿te atreverías a suspenderlo? O sea, sería una indicación. Y hago el comentario porque he visto, ¿no? Muchos odontólogos que la aspirina, es que me va a sangrar, ok, voy de acuerdo contigo, pero no te preocupes porque la aspirina va a bloquear solamente parte, ¿de qué? Primaria, pero tienes perfectamente conservada la que, la secundaria. ¿Sí me voy explicando? Pues el tratamiento para esos pacientes, evidentemente no va a ser qué cosa, quitar la aspirina. De hecho, ya está superescrito. Si toma aspirina, no se suspende. Apúntalo, por favor. Si toma aspirina, no se suspende. Es uno de los errores más comunes que se suspendan. Las guías de práctica clínica internacionales ya llegaron a la conclusión de que la aspirina no se debe suspender, ¿de acuerdo? Oye, pero es que he estado viendo que hay que suspender las 3 a 5 días, que no se suspende, ¿de acuerdo? Y si tiene un antecedente, por ejemplo, vamos a verlo así, de la enfermedad arterial de tipo, perdón, enfermedad vascular de tipo arterial, todavía con menor razón, ¿verdad? Sería como un punto crítico muy importante que ustedes suspendieran, ¿no? La aspirina en pacientes porque se puede formar como tal un trombo en ese lugar y ese trombo finalmente puede acabar en una obstrucción más adelante. Sí me voy explicando, o sea, eso ya está súper demostrado, de hecho en el diplomado lo vemos con detalle, les doy las bibliografías para que ustedes lo puedan revisar, pero a modo de conclusión es una conclusión bien importante, ¿vale? Pero por ejemplo, si usa por ejemplo clopidogrel, se me ocurre ahorita cómo pensar, bueno, el clopidogrel de alguna manera sí se suspende a 24 horas y se hace el procedimiento y a las 24 se vuelve a reiniciar como tal, ¿de acuerdo? Y así con cada uno de ellos tiene su indicación y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran tratar de forma concreta, vamos a ver así, quieren tratar, ¿no? Un trombo amarillo, hay que bloquear los factores de quién? La coagulación. Y tenemos dos formas de hacerlo, ¿verdad? Anticoagulación, por así decirlo. Una conocida como anticoagulantes orales, ¿verdad? Muy importantes. Y el mejor ejemplo como tal, la warfarina o, por ejemplo, la acenocumarina, ¿verdad? Son ejemplos de fármacos anticoagulantes orales, ¿no? Y tenemos como tal, por ejemplo, el dabigatran, ¿verdad? Sería otro buen ejemplo de medicamento anticoagulante oral. De hecho, se clasifican así, ¿no? Anticoagulante oral, le vamos a citar con nombre, el de acción directa como el dabigatran o de acción ¿qué? Indirecta como por ejemplo la warfarina, ¿verdad? Que son ejemplos muy importantes y ahí subclasificamos, ¿no? La segunda forma de ver los anticoagulantes, aquí interesante, sería ver anticoagulantes ahora desde el punto de vista de anticoagulantes parenterales o inyectados, ¿verdad? Más importantes, como tal tenemos lo que serían las famosas, ¿qué? Heparinas, ¿verdad? Muy importantes. Las heparinas son fármacos muy importantes que utilizamos, ¿no? Y tenemos como tal la heparina, ¿qué? La heparina sódica y mi favorita como tal, que es la ¿qué? Enoxaparina, ¿verdad? Muy importante. Conocida también como tal, como la heparina de alto peso, ¿qué? Molecular, y enoxaparina como heparina de bajo peso, ¿qué? Molecular, ¿verdad? Que eso es muy importante. ¿A qué voy con esto? Si el paciente está usando, fíjate bien, antiagregantes, este paciente va a tener, evidentemente, algunos sangrados menores, ¿no? Ustedes pueden clasificarlos, pueden poner, por ejemplo, en su lista que pueda tener, por ejemplo, se me ocurre algunas petequias, ¿no? Como puntitos rojos. Un paciente que pueda tener, por ejemplo, una epistaxis, ¿no? Salida de sangre por la nariz. Puede tener este paciente gingivorragias, ¿verdad? Sangrado en la encía, ¿no? Puede tener este paciente, por ejemplo, ginecorragias, ¿verdad? Algunas hemorragias de tipo ginecológicas, ¿no? De menstruaciones más prolongadas, más abundantes, ¿no? Pero de ahí no va a pasar. Pero si tengo un paciente que usa, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de anticoagulante, ¿no? En general, oral, directo, indirecto, inyectado, y la dosis es más alta o la toma por más tiempo, pueden producir esos pacientes justamente una cosa que son los famosos, los hematomas, ¿verdad? Que son los famosos moretones que se pueden presentar, porque estos pacientes tienen alterada la hemostasia, ¿qué? Secundaria, ¿verdad? Es más importante. De ahí el concepto de que ustedes logren entender que los medicamentos, de alguna manera, tienen la característica de poder identificar cómo le ver al paciente. Si tengo uno que toma aspirina contra uno que toma warfarina, pues el que toma warfarina va a sangrar muchísimo y no puede tomar warfarina. Ahí hay un protocolo donde se cambia warfarina por enoxaparina y bueno, es todo un tema que ya platicaremos más adelante. Pero en el caso de la aspirina, bueno, lo mismo, no tiene que suspenderla. La sigue tomando el paciente si está indicada y me voy a seguir como tal en el tiempo, ¿no? Dentro de
esta formación del proceso que todavía lo dice el que tiene enfermedad vascular periférica de tipo arterial, pues con menor razón, ¿verdad? De ahí la importancia, porque estamos viendo que se forma principalmente nuestro trombo blanco, se forma el 80% de células, ¿verdad? ¿Y qué son esas células? Por ejemplo, las plaquetas, ¿verdad? ¿Y por qué es relevante, por así decirlo? Es relevante porque las células, se llaman plaquetas, literalmente van a carecer de núcleo. Y como carecen de núcleo, ¿qué crees? No tienen la capacidad, una vez que la aspirina llega y inhiba la COX-1, de poderse volver a formar. Por eso es que el efecto de la aspirina de 100 miligramos dura lo que vive la plaqueta, de 7 a 10 días, y literalmente es toda la vida, ¿no? Por eso la aspirina se considera un inhibidor, ¿no? La COX-1 selectiva, que no es reversible, ¿verdad? Porque la plaqueta no tiene la capacidad para volver a regresar como tal a su función, a su función como tal agregante, ¿verdad? Entonces se vuelve automáticamente una plaqueta incapaz de poderse agregar con las demás e incapaz de formar un trombo ¿qué? Blanco, porque lo que está formado es de células. De hecho decimos, ¿no? El trombo blanco es un trombo altamente celular, ¿verdad? Porque es formado por células. Pero ve el trombo amarillo. El trombo amarillo, lo más importante que tiene es fibrina, ¿verdad? Y la fibrina forma parte junto con el fibrinógeno del factor 1 coagulación. Por eso es que estos fármacos, ¿no? Anticoagulantes, que pueden ser orales o inyectados, ¿no? Parenterales, pues de alguna manera son fármacos que van a bloquear la hemostasia de alguna manera muy importante, ¿no? Y ustedes sí tienen que saber en este concepto o bajo este precepto cuáles son las interacciones que puedan ser más importantes, ¿no? O sea, el comentario, usas aspirina, ¿no? Y tienes un paciente, ¿no? Y aparte usa warfarina, bueno, el potencial de sangrado va a ser impresionante, ¿vale? Entonces es importante que tengan mucho en cuenta. Hay mucha gente que usa, por ejemplo, la aspirina para, por ejemplo, para sus varices, ¿verdad? Para sus varices. Es uno de los errores más importantes porque no le va a funcionar más que menos de un 20%, porque el trombo que se forma en las venas es un trombo de qué tipo dijimos? Amarillo, ¿verdad? Y los trombos amarillos de alguna manera son trombos que tienen la característica de tener poca celularidad, ¿no? Como no es celular, pues evidentemente no tenemos ninguno de los efectos más importantes, ¿no? Es más, para enfermedad vascular venosa utilizamos venotónicos, algunos fármacos que puedan ayudar perfectamente a mejorar la tonicidad vascular o el contenido vascular de las venas, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tengan como bien en la mente, ¿no? Y ese tipo de interacciones que se puedan dar, por eso les hago el comentario. Si ustedes quieren de alguna manera tratar a un paciente, independientemente de que hacemos la historia clínica, que tiene que ser de tres tipos, ¿no? La médica, evidentemente, con todas las enfermedades, la odontológica, que es la que ustedes saben perfectamente, y los invitaría a que hiciéramos la farmacológica, ¿verdad? Con el objetivo de que la historia clínica farmacológica nos abone los medicamentos que tenemos y los medicamentos que vamos a utilizar, ¿no? O a veces con los que los vamos a egresar y saber si esto va a tener alguna interacción y si la tiene, tratar de disminuir la misma o la posibilidad. No sé si me expliqué, más o menos quedó, más o menos, me di a entender más o menos. Acuérdense que como dato, les comento, la aspirina está súper demostrado, no sirve, apunten eso por favor, para prevenir un primer infarto, ¿de acuerdo? Apúntenlo en grandote. Si yo quiero prevenir un infarto, la aspirina no me funciona para eso. Eso está súper descrito, ¿no? Súper escrito. Si nosotros recordemos que la sangre ya pasa por aquí, pero si en algún momento, ¿no? Nosotros tenemos una placa, por ejemplo, de ateroma, pues las plaquetas se empiezan a agregar y van a formar como tal ciertos trombos, ¿verdad? Eso es importante porque la aspirina no lo va a evitar, ¿de acuerdo? Si yo quiero quitar esto, esto sencillo, ocupo una cosa que son los famosos, ¿qué? Estatinas, ¿verdad? Muy importante. Donde las estatinas son justamente eso, ¿no? Son fármacos que tienen como tal la capacidad de hacer la inhibición de una enzima muy importante que es la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, que es la que se encarga de la síntesis de del colesterol, ¿verdad? Y tenemos latinas de baja, mediana, alta intensidad, dependiendo de tu nivel de colesterol, ¿verdad? Entonces, las latinas sí se encargan de hacer prevención, ¿qué? Primaria, ¿verdad? Punto importante. Mientras que, por ejemplo, los fármacos, como por ejemplo la aspirina, se encarga de hacer prevención secundaria. Es decir, solamente indicamos la aspirina cuando el paciente ya tuvo un primer, ¿qué? Infarto, ¿verdad? Pero nunca se manda como tal aspirina para un primer infarto, se manda para el segundo, ¿de acuerdo? Eso es muy común que la gente haga.
Es muy común que la gente llegue y diga, yo necesito utilizar aspirina porque mi abuela me dijo que es para prevenir un infarto. Error, no previene un primer infarto, previene el segundo y de ahí para adelante. Pero el primero son las estatinas, ¿de acuerdo? Punto bien importante, hay mucha evidencia y hay mucho conocimiento de eso, pero luego lo mismo, es importante que ustedes lo sepan manejar y quizás lo más interesante es cuál es el protocolo en odontología, ¿no? Voy a hacer una cirugía, sí puedo suspenderlo, no lo puedo suspender, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Que es un punto bien importante. Por ejemplo, el tema del ajo, ¿no? Se me ocurre como el ajo, garlic, ¿no? En inglés. Eh, el ajo tiene un efecto anticoagulante, ¿vale? Entonces, la gente que come ajo dice, es que la sangre me circula súper bien. Pues sí, porque estás tomando anticoagulante, ¿vale? Entonces, cuando la gente consume literalmente ajo, ¿no? Y tiene enfermedad trombótica, de alguna manera, pues no tiene trombos, ¿no? Pero les queda un sabor muy feo en la boca, ¿no? Pero cuando ellos les mandamos anticoagulantes más el ajo, la sumatoria de esos dos lo que va a producir es que tengan hemorragias, ¿de acuerdo? Entonces es importante eso. Como por ejemplo lo contrario, si ustedes quieren formar ahora trombos, ¿no? En un paciente, formar trombos porque tiene muchos moretones o deficiencia de vitamina K, pueden utilizar, por ejemplo, las hojas verdes, como por ejemplo las espinacas, como por ejemplo las acelgas, los berros, ¿no? Esas hojas verdes, verdes, verdes. La marihuana, no, hija, la marihuana no, solamente esas hojas verdes, rutilante, verde, 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 fuerte, sote, ¿no? Y entonces estas hojas verdes lo que van a hacer es, en su interior traen vitamina K, ¿no? Tenemos K1, K2, K3, ¿no? Escrita por Henrik Dam, ¿no? Un danés por allí que le puso este nombre de vitamina K, porque en danés se escribe coagulation, ¿no? Tal cual, coagulación y con la letra K, y le dieron nombre a esta vitamina de tipo liposoluble, muy importante. Y entonces, por esa razón, para así decirlo, por esa razón, cuando mandamos tratamiento anticoagulante oral, ¿no? Tenemos que decirles, tiene que suspender la ingesta de qué cosa, de, por ejemplo, algunas hojas verdes, ¿no? Porque si toma el anticoagulante más eso, pues se va a tener una interacción potencialmente importante y se pierde el efecto como tal en magnitud y duración del anticoagulante. ¿De acuerdo? No sé si me voy explicando. Sí, más o menos está bien el chat ahí. Más o menos sí se entendió. Ese tipo de cosas tienen que saberlas. O sea, no es negociable, es tienen que saberlas porque los pacientes todos los días lo están tomando. Entonces, aquí mi chamba con ustedes fue en este pequeño ratito, ¿no? O sea, si se dan cuenta, podemos haber visto muchas, muchas cosas, pero a lo que quiero invitarlos el día de hoy es eso, a que se pongan realmente a reflexionar cuáles son los elementos y que ustedes deben de profesionalizar su estudios en farmacología. Y para eso los invitamos justamente al diplomado que estamos en el número 8, ¿no? Casi cada diplomado tenemos entre 70 y 100 alumnos más o menos de todos los países. Y la parte relevante e interesante es que vamos justamente en el octavo diplomado, lo vamos a hacer justamente los días, son 7 meses, son 7 módulos y va a ser como tal en línea, va a ser, empezamos el 7 de agosto como tal, damos el reconocimiento por la UNAM, el Colegio Nacional de Egresados de la UNAM, CEFA Zaragoza UNAM y asimismo el Hospital de Iztapaluca, ¿no? Muy importante. Lo estamos, tenemos pues ya vamos la octava generación y pues les comento, son los días miércoles, van a ser justamente a las 6 de la tarde, son 2 horas y media una vez a la semana, son 4 clases por mes para que tengan esto claro. Yo tengo el gusto de ser el del diplomado y el adjunto que tengo, nos apoya también el doctor Manuel Millán, que también excelente profesor. Tenemos un puesto académico, yo creo, aquí lo vemos claramente pequeño en las imágenes, pero son más de 30 profesores de diferentes áreas que de alguna manera pues van a sumar a su formación académica y tenemos 7 módulos que los tenemos bastante trabajados, ¿no? En el primero vemos las bases de farmacología, que ya veremos eso el día miércoles, primer miércoles. En el segundo vemos la parte de dolor, inflamación y fiebre. En el tercero la parte de crónico-generativas. En el cuarto la parte de antimicrobianos, la parte de infección. En el quinto, la parte de extremos de la vida, que es pediatría, geriatría, embarazo, cosas especiales, ¿no? Farmacodependencia. En el 6, toda la parte de cirugía, que son anticoagulantes, hemostáticos, anestésicos, urgencias médicas. Y en el último, como tal, la parte de receta, normatividad, prescripción y demás, ¿no? Y la parte de, actualmente, de interacciones, registro sanitario, que son bien importantes, ¿no? Entonces, ese sería el panorama que pues, los invitaríamos a tener justamente a ser parte de este diplomado, de esta octava generación. Tuvimos hace una semana y media la clausura de la primera generación que hicimos
en la PAUNAM, ¿no? Uno de los escenarios más bonitos de la universidad, pues en el cual pues reconocemos el trabajo y la trayectoria de los compañeros que han sido capaces de completar este diplomado y me da mucho gusto cuando se acercan a nosotros para comentarnos de que gracias al diplomado pues ha aumentado su consulta, tienen mucha más seguridad para poder trabajar con sus pacientes, se sienten realmente con este prestigio de la universidad porque damos un reconocimiento firmado por todos la UNAM que pueden poner en su consultorio y la verdad es que es bastante bonito, ¿no? Las clases son de este estilo, aquí me fui muy rápido, tenemos nada más una hora, pero vamos dando los temas poco a poquito, ustedes van preguntando, están a la distancia, ahí tienen su cafecito en la mano, ¿no? Y de alguna manera vamos trabajando esto hasta perfeccionar sus conocimientos. Partimos de bases de anatomía, de farmacología, evidentemente, y tratamos siempre de enfocar a los que el paciente diabético, que el hipertenso, desde un punto de vista de la medicación, ¿vale? Del diagnóstico, de la parte clínica, que ese es el punto importante, ¿no? ¿Le voy a dar tratamiento sí o no? ¿Va a interaccionar sí o no? Y eso es lo que quisiera como tal rescatar, ¿no? Les agradezco mucho su atención. Si hubiera alguna pregunta, con muchos la respondo. Y pues espero, todavía tenemos esta semana para que puedan ustedes inscribirse para el diplomado. Gracias, Adri, por la recomendación del diplomado. Y pues bueno, invitarlos a que sea en este diplomado o en cualquier otro, la universidad siempre tiene sus puertas abiertas para todos ustedes para que logren tener esta formación académica integral. Pues bueno, la verdad es que me da mucho gusto formar parte de este proyecto y pues invitarlos a que se sumen para que sean odontólogos, sean médicos, porque tenemos médicos también, no solamente en nuestro país, en otros países, lo cual pues enorgullece mucho a la universidad de tener esta capacidad de poder compartir este conocimiento. Hace muchos años en México teníamos que ir a buscar el conocimiento, ahora no. Ahora los demás países vienen a nuestro país, lo cual me enorgullece mucho porque estamos en un momento muy importante, donde fuimos el primer diplomado que siguió trabajando a pesar de la pandemia y pues bueno, eso es importante, ¿no? Reconocer que tuvimos todas las herramientas para hacerlo y pues de alguna manera estamos aquí para ser mejores. Les agradezco mucho su tiempo. Si hay preguntas, por favor, déjenlas en el chat. Y si no, pues al menos un saludo, ¿sale? Doctor Aldo, gracias. Doctor José Luis Becerra, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente un gran diplomado. Creo es muy importante que nosotros como odontólogos tengamos una formación con respecto a la farmacología, ya que bueno, pues ahorita nuestros pacientes cursan con un sinfín de medicamentos que están tomando, ¿no? Y cuando llegan ya a nuestro consultorio es así como que, a ver, ¿qué estás tomando, ¿no? Y la relación que existe con los medicamentos, con lo que les vamos a dar, pues es bien importante, doctor, realmente un gran tema, realmente pues, yo creo es básico conocer este tema de la farmacología, ¿no? Nosotros como estando en el área de la salud, pues lo necesitamos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. A todos los que están con nosotros, pónganse en contacto si es de su interés este gran diplomado. Y bueno, agradecerles, muchísimas gracias por apoyar la educación continua. A todos nuestros seguidores tanto de este país como tenemos ahí, teníamos unos doctores, permítanme, de... a ver acá. Del Estado de México, de Morelos, de Lima, Perú, de Hidalgo, de Toluca, de Poza Rica, Veracruz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues algo más que quieran agregar, ¿no? Pues nos vemos el día miércoles para iniciar este gran diplomado. Muchísimas gracias, están cordialmente invitados. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, nuestra oferta académica es amplia. Vamos a tener algunos cursos de endodoncia, algunos cursos de eh, confección de prótesis dentales. Pues pónganse en contacto. Muchísimas gracias, doctor José Luis Becerra. Ten una excelente noche. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente Aldo. Y pues bueno, desearles a todos que tengan una feliz y grata noche. Gracias por su tiempo. Esperamos verlos pronto en próximas sesiones o propiamente en el diplomado.
Un abrazo a la distancia y que sigan los éxitos y la felicidad para todos ustedes. Gracias. Bye bye, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.